decidimos proteger todas las obras y hacer uso de nuestras facultades legales, porque no estamos actuando de manera autoritaria, estamos actuando de conformidad con la Constitución y las leyes. De repente nos cancelan un acuerdo, un decreto para que pudiésemos trabajar y ya querían empezar a promover, a interponer amparos y detenernos. Entonces, ¿qué hicimos en uso de nuestras facultades? Se declaró de que toda esta región es de seguridad nacional y de repente hacen una modificación y dejan que es seguridad nacional solo de Salina Cruz hasta Medias Aguas, está por aquí. Aquí el Grupo México tiene, por eso, una concesión, porque dice, se expropió. ¿Qué se expropia? Lo que es propiedad privada. Es muy distinto el recuperar una concesión que es de la nación. Siempre buscamos el arreglo. En el caso de los gasoductos que nos dejaron con una enorme deuda, teníamos la posibilidad de cancelar los contratos, dijimos vamos a negociar, se logró una reducción en las tarifas. ¿Qué había antes? Un contubernio, una relación estrecha. El poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. La verdad, tenían tomado el gobierno era un comité al servicio de una minoría. No había democracia. Una cosa es que se celebraran elecciones y otra cosa es de que el poder estuviese al servicio del pueblo. No, el gobierno era un comité al servicio de una minoría. En realidad existía una oligarquía con la fachada de democracia. Para tener una idea cómo era, otra empresa que se benefició con la privatización de la industria eléctrica se llevó a Calderón también a trabajar como consejero de la empresa. Había promiscuidad política. No había una separación entre lo político y lo económico. El poder económico tenía sometido al poder público. Y se sigue hablando con el Grupo México y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo. Y también esta otra,
Nada, nada. Que no recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó, o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica. ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Y por qué tenemos finanzas públicas fuertes? Porque no hay corrupción, porque no se permite el robo, porque no hay gastos superfluos. Y me dice el embajador que muy molesto el presidente de China. Le da pena eso, ¿no? Le llama la atención al presidente de México por el incumplimiento del contrato. El caso es que no se hizo el tren. Mal por todos lados, ¿no? Porque como el gobierno de Estados Unidos, con todo respeto, nos va a decir con quién sí, con quién no podemos hacer un acuerdo. Mal también por el gobierno de China, ¿no? De que no puede haber maltrato a una autoridad de un país extranjero, no pueden haber actos de prepotencia. Y mal también por nuestro gobierno, Presidente. porque si se hace un acuerdo se debe de cumplir. Los acuerdos se cumplen. Entonces, ahora que vinieron los de Kansas, se les propuso, porque tienen una línea, una concesión, también para los jóvenes, y ojalá y se investigue más sobre el desastre que fue para México el periodo neoliberal. Ustedes saben que hasta electrificaron esa línea Querétaro para pasajeros y la dejaron abandonada y se convirtieron los equipos en chatarra. Lo que les decía de la Comisión Federal de Electricidad, con todo 38%, con todo lo que hicimos, pues si hubiese continuado el saqueo, ya no existiría la Comisión Federal. Porque ese era el propósito, ese era el plan, desaparecer Pemex, desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Pero ¿qué sucede con la política neoliberal? Pues llega Salinas desde antes y empiezan a cambiar la Constitución, las leyes. Hasta antes de Salinas, solamente la Comisión Federal de Electricidad podía generar la energía eléctrica para el consumo en México. Salinas reforma una ley secundaria. Entonces, los de la Corte pues decían: sí, señor, lo que usted ordene. ¿Qué horas son las que usted quiera que sean, señor? Reforma una ley secundaria violatoria de la Constitución
nada más que no se declaró inconstitucional por el Poder Judicial. Es más, no estoy tan seguro, pero creo que ni siquiera se acudió a la Corte para exigir que se cancelara la ley porque era contraria a la Constitución, porque la Constitución establecía que solo la Comisión Federal de Electricidad podía llevar a cabo la generación, la distribución de la energía eléctrica. Entonces, con la ley secundaria abren la posibilidad para que particulares empiecen a generar energía eléctrica, supuestamente para el autoabasto. Y ahí empieza la privatización de todo el sector eléctrico. Cuando tomamos la decisión de comprar las plantas de Iberdrola, ¿saben cuánto estaba generando la Comisión Federal de Electricidad? Porque las leyes que hicieron, la llamada reforma energética, le impedía que se le despachara energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, porque se le consideraba un monopolio, todo hecho, todo el marco legal, para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad y que los particulares se quedaran con el mercado de la industria eléctrica. Bueno, ¿cuánto tenía? 38%. Con todo lo que hicimos en 4 años, de rehabilitar plantas, de ir a la Corte a defender una ley. Primero nos rechazaron la reforma constitucional para darle fuerza a esta empresa pública, que es la que garantiza el abasto en todos los domicilios de México y es la que permite que no aumente el precio de la luz desde que estamos. Bueno, con todo, solo teníamos posibilidad de despachar 38%, porque toda la industria y el comercio manejado por las empresas particulares. Miren en qué poco tiempo se apoderaron del mercado. Por eso, al comprar las plantas de Iberdrola, subimos a 55 la generación de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso hablé de una segunda nacionalización, porque el presidente Adolfo López Mateos en 1960 nacionalizó la industria eléctrica. Entonces, todos estos gobiernos neoliberales de los últimos tiempos se dedicaron a entregar bienes, a entregar lo público a particulares. Y lo mismo en la industria eléctrica, rescate. Entonces, ¿quiénes están molestos? ¿Quiénes son los que están inconformes? Todo esto también sirve para que una gente de clase media, ¿no?, trabajadora, pues que tenga información, no te dejes engañar.
cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Es el colmo que te cobraban más por la gasolina, que te aumentaban los impuestos, que pagabas más por la luz y que todavía les aplaudas. Y vamos a evaluar lo de los 10 parques industriales en el Istmo. Ya estamos a punto de licitar. Se trata de 10 parques en toda la franja del Istmo, con un promedio de 300 hectáreas por parque, con agua, gas, electricidad y algo muy importante, las empresas que se establezcan van a contar con apoyos fiscales, para decirlo sin medias tintas, subsidio, van a pagar menos en IVA, en impuestos sobre la renta, todo con el propósito de que ese corredor se desarrolle y haya empleo, trabajo para la gente. Entonces, ese es el proyecto del Istmo. Está bajando la inflación. Ya está en 6%. Esto es muy importante porque baja en energéticos, se sostienen los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Ahora estamos en un proceso en donde el poder público está situándose como debe de ser, por encima del poder económico o del poder de un grupo, de una facción, un gobierno de todos. ¿Y por qué hago pues toda esta relatoría? Para decirles que no descarto, el asunto es nada más el tiempo, pero no descarto el que podamos hacer una solicitud para tener un banco, porque podemos cumplir con todos los requisitos. Ya todas las operaciones se hacen por aplicaciones, ya no hace falta las ventanillas. Si no se pueden tener las oficinas, sí se podría tener el sistema para recibir, recaudar los fondos. Estos, por ejemplo, que hablábamos de los pagos de contribuciones, y también distribuir los fondos, dispersar los fondos. Es cosa nada más de ver cuáles son los requisitos. El mismo Banco del Bienestar que tuviese una plataforma digital.
Sí, pero explorar todas las posibilidades. Eso es lo mismo, imagínense, las aseguradoras. El gobierno tenía una aseguradora y no hay. ¿Cuánto dinero destina el gobierno del presupuesto en seguros? Porque hay que asegurar todo. Eso está asegurado. Todas las plantas eléctricas, desde luego el metro, todas las instalaciones públicas tienen seguro. ¿Para qué era el gobierno en el periodo neoliberal? Para facilitar el saqueo, para que se ayudara con un aparato burocrático, por cierto, bien remunerado, por eso los sueldos elevadísimos, ¿no? Bien maiciados, y que ayudaran a transferir bienes públicos al sector particular. Entregaron los bancos, las aseguradoras, las empresas, puertos, aeropuertos, minas y la industria eléctrica. Fue un milagro. De que el pueblo, que es mucha pieza, tomara la decisión de decir basta, porque si no, hoy estaríamos comprando petróleo crudo. Lo puedo probar técnica, científicamente. Hoy no tendríamos ni para nuestras refinerías petróleo crudo. Y hoy estaría generando, cuando mucho, la Comisión Federal de Electricidad, el 10% de toda la energía eléctrica. Y ya para el año próximo sí va a quedar nada más administrando las líneas de distribución. Iban a entregar completamente. Ese era el plan. Por eso hicieron la reforma energética, que los legisladores del PRI y del PAN aprobaron, y hasta coraje da, porque hay testimonios de que no solo aprueban esas reformas para privatizar el petróleo, que va acorde con el pensamiento conservador, que era lo que aspiraban desde la época en que el general Cárdenas tomó la decisión de expropiar el petróleo. Por eso surgió el PAN al año siguiente, para oponerse a la nacionalización del petróleo, a la expropiación del petróleo. Si ese era su principal objetivo, la privatización. Bueno, pero todavía les cumplen con eso gobiernos entreguistas, les cumplen dando marcha atrás a los principios que llevaron a la expropiación petrolera, y no conformes piden dinero para votar. Y ahí está en
el acta que elaboró el director de Pemex de cómo entregaba dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética.